Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Si los chicos y los jóvenes pueden pasar a sus clases. ¿Los jóvenes tienen clase hoy? Sí. Muy bien. El tema de hoy que vamos a estar estudiando, y es un tema muy importante, es la diferencia entre saber acerca de Dios, y de conocer a Dios. ¿Okay? La diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. Eso es una realidad que yo he experimentado en mi propia vida. ¿Okay? Entonces, tenemos en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 15, vimos cómo Marcos nos habla del maravilloso anuncio de que el Rey ha venido, el Rey del universo ha venido a este mundo en la persona de Jesucristo. En Marcos 1, 14 al 20, vemos que la misión de este rey nos implica a nosotros, porque él llama a sus discípulos y llama a sus discípulos a seguirle. Y eso es algo que él sigue haciendo hasta el día de hoy. Nos llama como a ser sus discípulos y nos llama a seguirle y nos llama a unirnos a lo que él está haciendo en este mundo para traer vida y para traer transformación. En Marcos capítulo 1, 21 al 2:17, vimos cómo se ve el reino de Dios, porque vimos que el reino de Dios no ha venido en una forma manifiesta o en una forma violenta o en una forma absolutamente innegable, pero ha venido sutilmente, ha venido a nosotros, ha venido en medio de nosotros. Y vimos entonces cómo se reconoce el reino de Dios, cómo se ve. Hoy en día vamos a conocer mejor al Rey del reino de Dios. Y esto me recuerda una historia que escuché, que contó una mamá, acerca de que llevó a su hija, niña pequeñita, de 4 años o así, la llevó consigo a ver a la mamá en la residencia de ancianos, ¿ok? Entonces la mamá llevó a su hija y la llevó a la residencia de ancianos juntamente con ella, y la niña fue allí y era la única niña chiquita que estaba en ese momento en la residencia. Así que imagínense cómo fue, o sea, todos los ancianitos, todos querían jugar con ella, todos le contaban cuentos, todos la abrazaban, todos querían, todos le reían todas las gracias, todos querían cargarla, todos querían pasar tiempo con ella. Así que la niña tuvo un momento muy feliz, y también le dio mucha felicidad a muchos de esos ancianos en ese día. Así que la próxima vez que la niña fue con su mamá a visitar la residencia, la niña llegó corriendo, abrió la puerta de par en par y le dijo a los ancianos: ¡ya llegué! Y era una respuesta, ¿no? La idea era wow, o sea, ha llegado la niña y ella sabía que ella iba a ser el centro en ese momento y que iba a ser de bendición. Ahora, eso es hermoso y es la idea de lo que debería ser siempre. Pero ¿qué si un ser maligno hubiera estado mintiendo acerca de esa niña en esos días que pasaron? ¿Qué si hubiera estado diciendo: ¿se acuerdan la niña que los visitó? Pues dijo que tú eras muy feo, dijo que ¿por qué no tienes un ojo? Que qué es esa cosa tan fea que tienes allí, que tu nariz, oye, que tu brazo, que por qué no puedes caminar. Estuvo hablando mal. O sea,
y hubiera estado difundiendo mentiras todo ese tiempo acerca de esa niña, ¿no? Y diciendo que dijo cosas horribles y terribles acerca de ellos, ¿no? Pues la recepción hubiera sido muy distinto. Y hubiera sido muy sorprendente para la niña, porque ella sabe que tiene algo bueno que dar y que debería ser recibida con gusto. Pero si hay mentiras en nuestra mente, si hay mentiras en nuestro corazón, por más que la persona tenga una buena intención, por más que quiera ser de bendición para nosotros, por más que realmente pueda hacernos la vida feliz, nos lo vamos a perder porque dudamos de esa persona, ¿no? Y es lo que nos sucede en nuestra relación con Dios. Que muchos de nosotros no tenemos una idea real de quién es Dios. Y que cuando Dios llega a nuestras vidas y dice, ¡hey, ya llegué!, no lo recibimos como deberíamos recibirlo. Porque dejamos que nuestra vida sea manipulada por mentiras que alguien más ha sembrado. Marcos capítulo 2, versículo 13. Jesús volvió después a la orilla del mar, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de recaudación de impuestos públicos, y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, y aconteció que junto a él y sus discípulos se sentaron también numerosos recaudadores de impuestos y pecadores, porque eran muchos los que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, al verle comer con los recaudadores de impuestos y con los pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿qué es esto de comer y beber con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En cierta ocasión, en que los discípulos de Juan y de los fariseos estaban practicando el ayuno, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús respondió, ¿pueden acaso ayunar los invitados a una boda mientras está con ellos el novio? Mientras tienen consigo al novio no pueden ayunar. Vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces sí, en aquellos días ayunarán. Nadie remienda con paño nuevo un vestido viejo, porque el mismo remiendo nuevo tira de la tela vieja y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Aconteció un sábado que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿nunca leísteis lo que hizo David y quienes le acompañaban cuando sintieron hambre? Entró en la casa de Dios en los días en que Abiatar era sumo sacerdote. Comió los panes de la proposición, de los cuales no está permitido comer sino a los sacerdotes, y también se lo dio a quienes con él estaban. Jesús les dijo, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía atrofiada una mano. Acechaban a Jesús para ver si le sanaría en sábado, con el fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. Y le preguntó a los demás, ¿está permitido en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirle. Y bien, ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿Okay? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la palabra Dios? O sea, ¿cómo es Dios? ¿Sí? ¿Cómo es Dios? ¿Qué imagen? ¿Qué pensamiento? Cuando pensamos en la palabra Dios, ¿qué nos viene a la mente? Un escritor que se llamaba A.W. Tozer, ¿sí? Conocido allí por María Sunillón, ¿verdad? Porque es de la Alianza. Nos decía lo siguiente: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros, ¿no? Y en parte, y eso es vital, porque lo que pensamos nosotros acerca de Dios también afecta cómo somos nosotros, ¿sí? También afecta cómo somos nosotros. O sea, creo que más de uno de nosotros ha pensado, por ejemplo, cuando se habla acerca de algunos pueblos que viven en algunos lugares remotos de la tierra, ya no quedan muchos de esos, pero a los que quedan algunos, y que adoran ídolos que son directamente muy demoníacos, y que les piden, bueno, hace poco hubo una señora, bueno, hablaba del mundo de esos grupos primitivos, pero me acabo de acordar de hecho de un ejemplo muy contemporáneo de unas mujeres en América Latina que estuvieron dispuestas a sacar los ojos de su hijo porque estaban metidas en cuestiones de brujería. Y el ídolo les dijo eso para obtener poder, ¿no? Entonces, imagínate hasta qué punto uno puede decir, ¿cómo es posible que alguien haga algo así? O que sacrifique a su hijo. Cuando hablaban de Moloch, ese ídolo que muchas veces se menciona en la Biblia, mucha gente no sabe, pero básicamente tenía un fuego adentro y tú agarrabas a tu bebé y se lo echabas allí. Y nosotros decimos, wow, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? Pero hay gente que adora la fama y el poder y que han estado dispuestos a asesinar a sus propios bebés, porque todo el mundo admite que son bebés cuando los queremos, pero cuando no los queremos decimos que son un pedacito de tejido, ¿no? Y dispuestos a sacrificar a sus hijos en el altar de fama o de prestigio o sea, gente que, o sea, yo no estoy hablando de personas que lo han hecho en momentos de desesperación, estoy hablando de gente que intencionalmente lo ha hecho para tener fama, poder, prestigio, etc. Entonces, el hecho cuando nosotros nos asombramos abrimos de terroristas que estuvieron dispuestos a rodearse de explosivos y de arrojarse contra las personas y matar a una multitud, o incluso en un caso que yo conocí, una madre embarazada con sus hijos y los agentes de seguridad pues ni la revisaron mucho porque pensaron, bueno, una mamá embarazada con 2 niños, o sea, no va a querer suicidarse junto con toda la gente que está en el puesto de chequeo, pues lo hizo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo pudo haber hecho algo tan terrible? Bueno, porque nuestra idea de Dios define muchísimo quiénes somos nosotros. Y eso es lo que está pasando allí en el texto, en esas diferencias entre Jesús y los fariseos.
La idea que la religiosidad, hoy en día se habla, hay gente que odia la religión y hay gente que ama la religión y que piensa que la religión es algo bueno en sí mismo. Pero la religión no es algo bueno en sí mismo. De hecho, algunos de los problemas más serios que Jesús tuvo fueron con gente religiosa. La imagen que nosotros tenemos de Dios determina muchísimo. Y hay hoy en día muchas ideas acerca de quién es Dios, de quién es Jesús mismo. O sea, las ideas que nosotros tenemos acerca de Dios, qué es lo que Jesús es, cómo es Él. Y todas estas ideas son ídolos. ¿Por qué? Porque un ídolo es cualquier otro Dios que nosotros estemos adorando en vez del Dios verdadero. Entonces, si yo agarro una idea antibíblica, una idea errada de Dios y la adoro, es igual como si estuviera construyendo un ídolo con mis manos y luego digo, este es mi Dios que me salvó. O sea, estamos construyendo un ídolo. Tal vez nos creemos muy sofisticados para construirlo con las manos, pero a veces lo construimos con nuestras mentes, con nuestras ideas, con nuestras tradiciones. La Biblia nos deja claro cómo podemos conocer el Dios verdadero. Dice la palabra del Señor en Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Jesús dice también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero estamos hablando acerca de cuál Jesús, porque el día de hoy hay que decir, ¿cuál Jesús? Y estamos hablando del Jesús de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que conocer a ese Jesús que se nos revela en las Escrituras, en vez de empezar con un Jesús que nosotros nos imaginamos y luego ir a la Biblia para encontrar justificación de lo que ya pensábamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y hay una gran diferencia entre simplemente saber, porque yo puedo saberme la Biblia entera, pero si no la estoy leyendo, dejando que ella me transforme a mí. O sea, si yo voy a la Biblia ya yo sé la realidad, no me confundan presentándome los hechos. Si voy a la Biblia para encontrar justificación a lo que yo ya pienso de Dios, voy a encontrarme una realidad. Pero si voy a la Biblia dejando que ella me modifique a mí y me transforme la imagen que yo tengo de Dios, entonces voy a empezar a conocer a Dios. Y eso es algo que les decía, yo he experimentado en mi vida. O sea, yo conocía porque la interacción entre nosotros y el Dios vivo es tal que nosotros entendemos la palabra a medida que nosotros caminamos con Dios. ¿Sí? O sea, yo empiezo en la Escritura, vivo en la realidad me envía de nuevo a la Escritura y voy entendiendo y conociendo a Dios en una relación personal con Dios. Dios no es una idea, es una persona. Y es una persona que quiere interactuar conmigo. Y si yo vengo a la Escritura con humildad, voy a aprender a conocerle a Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía una idea de Dios y una idea de la justicia de Dios, por ejemplo, muy por arriba. Entonces, Dios es bueno, Dios es justo, Dios va a hacerlo, Dios va a destruir a los malos, Dios va a bendecir a los buenos, Dios va a... O sea, entonces yo parto de esa tesis. Y eso, ¿qué es lo que, al partir de esa tesis, qué hacía eso? Pues en mi vida
también me afectaba. La idea que yo tengo de Dios afecta a la persona que yo soy. Entonces, ¿qué es? Ok, fulano de tal, ¿por qué falló? Fulano de tal, ¿por qué falló? Fulano de tal, ¿por qué falló? O sea, y teniendo una actitud de juicio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque esa era mi idea de Dios. Pero a la medida que yo interactúo con la Escritura y con la vida real, cuando empiezo a conocer, cuando en vez de recortar a Dios a un tamaño conveniente para mí, empiezo a conocer al Dios de la Biblia y ver lo que Él realmente demanda, entonces empiezo a descubrir, úpala, yo también soy pecador. Yo tampoco llego al estándar de Dios. Y entonces yo también necesito la gracia de Dios. ¿Sí? Y empiezo a abrazar y a conocer a un Dios diferente. Tal vez tú vienes del otro extremo. Tal vez tú crees que tú eres el centro del universo y Dios tiene que estar para servirte, para ayudarte, para darte todo lo que tú quieres, que no puedes entender cuando Dios no te da algo y haces una rabieta. ¿Sí? Y llega, Dios no va a castigar a nadie, Dios no va a enojarse nunca, Dios no va a no sé qué. A lo mejor vienes de ahí y esa es tu idea. Ah, fulano de tal, no importa, no importa, Dios no le importa, no, tampoco le importa. Pero si vienes a la Biblia con humildad, te vas a dar cuenta, ups, la cosa no es tampoco así. Hay una razón por la que Cristo tuvo que venir y morir en una cruz destrozado por nuestros pecados. Si fuera que, a Dios no le importa, pues la muerte de Cristo en la cruz no hubiera sido necesaria. Tenemos un Dios que es santo y tenemos un Dios que es amor. Y nosotros tenemos que descubrir esa realidad en la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a tratar de conocer un poquito acerca de ese Dios en este texto. En primer lugar, ¿qué es lo que Dios busca en la humanidad? Les voy a pedir, por favor, al equipo de sonido, si me pueden ayudar con un micrófono para que pueda participar. ¿Tú me ayudas? Gracias. Si alguien puede leer el primer pasaje. Todos tenemos Biblia, así es que puede leerlo en español, en inglés, portugués. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos allí acerca de nuestro Dios? ¿Sí? Creo que aprendemos dos cosas muy importantes. Vamos a ver si captamos alguna. Pueden levantar la mano y alguien con toda libertad. Aunque seas visitante, puedes dar tu opinión. Después volvió a salir al mar. ¿Estás leyendo el segundo pasaje? 2:13, ¿no? Sí, adelante, léelo. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo,
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Amén. Muy bien, ¿qué podemos aprender en esos pasajes acerca de Dios? Con toda libertad, aquí por favor. Sabemos que Jesús perdona pecados. Exacto. Que Jesús perdona pecados, ¿sí? Creo que también aprendemos que no importa el pasado de uno, siempre que haya arrepentimiento, Exacto. Dios está dispuesto a perdonar. Así es. Y también que, a ver, los que somos creyentes o tenemos el Espíritu es muy evidente, pero para los que no, o sea, es evidente que Jesús es todopoderoso. Exacto. Y es el Hijo de Dios. Exacto. Y eso queda bastante claro con lo que estamos leyendo. Exacto. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bueno. ¿Alguien más? De acuerdo al primer pasaje, pareciera que a Dios le interesa más nuestra alma que nuestras necesidades imperiosas. Si bien Exacto. quizás el Señor iba a sanarlo, Sí. el Señor deja bien claro que Él está mucho más interesado en nuestro destino eterno que en nuestras necesidades, por más imperativas que sean para nosotros. Muy bien. Excelente. ¿Por aquí alguien más levantó la mano? Perdonar pecados, sanar, saber qué pensamos, está siempre dentro de nosotros y sabe que quién es quién. ¿Sabe quién es quién? Muy bien. Entonces, ¿quieres todavía? Adelante. A ver, un segundo. Adelante. Que yo lo veía más desde nosotros, que siempre, como ser humanos, siempre tendemos a juzgar a las personas porque él estaba con otras personas, y lo normal es que uno piense, míralo, ya se está confabulando, o sea, desde el ser humano, lo estoy viendo desde el ser humano nosotros, ya estamos juzgándolos sin saber qué es lo que realmente, cuál era su función y cuál era su propósito. Exacto. Muy bien. Adelante, Angélica. Bueno, era parecido al que los publicanos, en lugar de estar preocupados por la persona, estaban preocupados por seguir las reglas y no estaban obrando en amor, porque Jesús estaba obrando en amor. O sea, ya quería que él fuera sano, que él estuviera feliz, que él estuviera bien. O sea, es cierto que le perdonó los pecados, pero no solamente se queda ahí, siempre, sino que va más allá. O sea, es un paquete total, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Sí. Sí, adelante. Justo iba a decir yo eso, que a Jesús le interesaba tanto el cuerpo como el alma. Sí. Que él quería sanar tanto el cuerpo como el alma y que no le interesaban solo los que ya sabían de él o querían seguir las leyes, pero Sí. también los que él sabía que estaba llamando. Muy bien. ¿Qué vemos allí que Dios está buscando? ¿Qué busca el Señor en el ser humano? Adelante. Y para mí lo que yo comprendí es que Jesús también por su amor, no como justificaba a los pecadores, y por eso por su amor tenía que comer con ellos también. Exacto. Es una enseñanza. Sí. Vemos que el Señor, dos cosas que me llaman la atención, todo lo que han dicho está muy bien, dos cosas que me llaman mucho la atención allí es, uno, la fe, que es algo que Jesús subraya, o sea, y en este caso, o sea, son los amigos viniendo, abriendo el lugar, poniendo a su amigo que estaba en necesidad, y Jesús subraya la fe de ellos, ¿no? Y vemos también la necesidad humana. Vemos a pecadores, vemos a la gente rechazada por la sociedad, o sea, los recaudadores de impuestos eran traidores,
Era gente que era judía, pero trabajaba para el gobierno que los estaba oprimiendo y les cobraba unos impuestos fenomenales. Y aparte le agregaban, porque lo que le pudieran cobrar por arriba de lo que eran los impuestos era su compensación para ellos. Entonces, imagínense, era gente poco querida, pero Jesús los ve en su necesidad. Entonces vemos a un Dios que nosotros tenemos, un Dios que es atraído por nuestra necesidad. Nosotros pensamos que nosotros tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo soy magnífico, tú sabes que yo siempre te amo, yo siempre estoy contigo, yo. Y lo que vemos es un Dios que realmente es atraído por nuestra necesidad, por nuestra incapacidad. Y Él viene para compensar, para llenarnos, para llenar nuestra situación vacía. Quiere que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de la realidad de nuestra situación. Y que nosotros tengamos fe en que Él puede cambiar esa situación que nosotros tenemos como seres humanos. El problema más profundo, como decía nuestra hermana, que es nuestro pecado. Ahora vamos a ver Marcos 2 del 18 al 22. Si alguien me lo lee, por favor. Levante su mano con toda libertad y lo lee. Bueno, ahí está Juan Ramón cerca. No sé si ya tienes el pasaje. ¿Sí? Adelante, si lo puedes, por favor. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Hasta qué versículo? Sí, hasta el 22. Nadie puede poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera. El mismo renuevo, perdona, es que no, con la letra esta y con la poca luz yo no puedo leer bien. Tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Excelente. Ok. ¿Cuál es la situación que está habiendo allí? ¿Sí? Hay una expectativa sobre los discípulos de Jesús y una realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Alguien puede decirme cuál es el conflicto allí? ¿Qué es lo que está sucediendo? La gente se estaba quejando de que los discípulos no obedecían las reglas. Uh-huh. Pero a Jesús le interesaba más que las reglas el estar con Él. Él quería estar con los discípulos y los discípulos con Él. Y esa regla no importaba en ese momento. No es que nunca importan las reglas, pero uh-huh. A Jesús le importaba más la relación con Él que las reglas. Uh-huh. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar sobre eso? Bueno, Jesús estaba mostrando una relación genuina de un amigo, de una persona que está interesada con el otro, ¿verdad? Sí. Yo creo que nosotros nos quejaríamos también, ¿verdad?, de cumplir ciertas normas religiosas si nadie está atendiéndome, uh-huh. ¿Verdad? De hecho, buscamos eso, buscamos la amistad, buscamos todo eso, y Jesús lo estaba proporcionando. Entonces, mientras que los otros estaban viendo seguir el reglamento. Exacto. Entonces, aquí está contrastando el Señor un odre nuevo, viejo y un odre nuevo. Uno es, la cuestión religiosa, ¿qué tengo yo que hacer para agradar a Dios y para mantenerme en una buena relación con Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En la otra situación está hablando de una relación, ¿sí?
Entonces hay una diferencia entre lo que es simplemente una religión y lo que es una relación. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago las cosas religiosamente, no entra el raciocinio. Entra, ok, esta es la lista de reglas que tengo que hacer. ¿Las estoy haciendo o no? ¿Ok? Entonces es, bueno, ¿qué tenía que hacer? Bueno, tenía que orar. Ya oré. El devoción, bueno, ya, hecho. Ok. Pero aquí estamos hablando, Jesús lo que quiere, y ahí es donde rompe nuestro molde, es una relación. Entonces, dentro de la religión tenía sentido, hoy ayuno porque hoy es jueves y soy fariseo, hoy es el día del ayuno. En la relación no tenía sentido, oye, si estoy con el novio, voy a estar ayunando. ¿Sí? ¿Qué tal si yo estoy en la fiesta de bodas y el novio va mesa por mesa? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo está? Voy a la otra mesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal la comida? Excelente. Voy a la otra. Hey, ¿qué tal toda la vida? No, fantástica. Y llego a la otra mesa y todo está ahí. Y la gente así. Y yo, oye, ¿qué pasó? Es que estamos ayunando. Porque hoy es jueves y nosotros ayunamos, o sea, no tiene sentido. Es una relación con alguien, ¿ok? Y aquí Jesús está hablando de eso. Yo, el novio, he venido a reclamar a la novia, porque en esa cultura, normalmente en la nuestra, son los novios, los pobres, los que están esperando. Y así, ¿será que ahora ya no viene? Pero en esa cultura eran los novios los que llegaban, ¿no? Para llevarse a la novia con ellos. Y entonces el novio ha venido y la novia, perdón, pero estoy ayunando. No tiene sentido. No tiene sentido. Es una cuestión, Pablo dice, este es nuestro culto racional. Ahora, en Cristo Jesús, ya está roto el velo, está roto la barrera, es un nuevo mundo, un nuevo odre. Tenemos una relación no mediada con el Dios vivo. ¿Okay? Y desde ese sentido lo que Jesús quiere de nosotros es una relación. Y eso afecta todo lo demás, afecta cómo oramos, cómo ayunamos, porque si ayunamos ahora, Jesús no está aquí en medio, aunque obviamente ya ha venido, así es que ya no ayunamos igual, ayunamos siempre con gozo. Pero hay una nueva relación, es una cuestión de una relación con Dios. No simplemente, ¿hago la ceremonia religiosa o no? Sino, ¿por qué la hago? ¿Cómo la hago? ¿Con qué corazón la hago? ¿Y para quién la hago? ¿Sí? Algo muy importante. Ahora, Marcos 2, 23 al 28, por favor. ¿Aquí? Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok. Miren lo que está pasando allí. Los discípulos de Jesús van con él, quién sabe cuándo había sido la última vez que comieron, y van allí caminando por el sembradío de trigo, y de repente pues traen hambre, así que alguien agarra por allí algo y está así, o sea, y los fariseos que siempre los andaban espiando, es como, esto es como cuando estás así, estás
comiendo y te agarraron con las manos en la masa, ¿no? Cuando es como alguien agarra un pedacito de pastel antes de que canten feliz cumpleaños, ¿no? O sea, o antes de que alguien haga la oración cuando nos reunimos los domingos, alguien y los captaron, los agarraron a los discípulos con las manos en la masa, o mejor dicho, en el trigo, todavía no era masa. Y, o sea, wow, tus discípulos. Lo que la ley decía era que el día de reposo no debían trabajar, ¿no? Los fariseos como eran así de que, ok, si dice 100, tengo que ponerle 200%. Eso es, ya no era nada más que, ok, está hablando de moler el trigo y de hacer o sea, no, pero ellos estaban agarrando ya está. Los agarramos desobedeciendo las reglas. Tenemos que hacer las cosas correctas para agradar a Dios. O sea, Dios necesita, Dios requiere. Y Jesús dice, ¿ustedes no han leído la Biblia? ¿No han leído la Biblia? Cómo David pasó ese momento de necesidad en que él estaba huyendo de Saúl. No tuvieron tiempo de hacer un sándwich. Y van de camino y dice, pues ¿qué hay para comer? Pues están estos panes, pero son para los sacerdotes. Pero es que nos estamos muriendo de hambre. Pues ni modo. Y se los dieron. Y Jesús les dice clara, miren, ustedes piensan que estas reglas se hicieron para beneficio de Dios. Ustedes piensan que estas reglas se hicieron para beneficio de Dios. No se hicieron para beneficio de Dios. Se hicieron para beneficio de ustedes. Y ahí es donde nosotros cambia nuestra perspectiva sobre Dios. Porque nosotros creemos que si tenemos los 10 mandamientos, son para Dios. Y entonces es como, ¡ay Dios, uy, qué difícil! Estoy aquí sufriendo, tratando de agradarte. ¡Wow! Me dices, no robes. ¡Ay, Señor! No adulteres. No, guarda el día de reposo. ¡Ay, voy a guardar el día de reposo! Pero Jesús está diciendo, no, las reglas no son para mí, son para ustedes. Ustedes son los que las necesitan. Ustedes son los que necesitan descansar un día de la semana. Ustedes son los que necesitan adorarme. Yo no necesito la adoración de ustedes. Pero para que ustedes puedan ubicarse en el universo, tienen que adorarme a mí. Porque si se adoran a ustedes mismos, van a ser una fuerza destructiva en este mundo. Si ustedes no quieren tener las consecuencias de destruir su familia y todo eso, no hagan esto. Si ustedes no quieren ir a la cárcel, no hagan esto. Las reglas no son para Dios, son para nosotros. Dios nos ama y por eso nos ha permitido, nos ha hecho nos ha dado mandamientos que son para nuestro bien. Cuando nuestros hijos estaban pequeñitos, un versículo que memorizábamos está en Deuteronomio 10 y era en la versión Dios habla hoy. ¿Qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren, que sigan todos sus caminos, que le amen y le adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Las reglas no son para Dios. Él sigue en su trono y Él no tiene ningún problema. Tiene millones de ángeles que le adoren. No necesita de nada. El Dios que hizo, Él dice en Hechos 17, el Dios que hizo los cielos y la tierra no es servido por manos de hombres. Dice que es Señor de los cielos y la tierra. Y no es servido por manos de hombres como si necesitara algo. Él es el que da aliento y vida a todo ser viviente.
No tenemos un ídolo que necesite nuestros sacrificios. Tenemos un Padre que nos ama y nos da reglas para cuidar de nosotros, para cuidar de nuestras vidas. Por último, ¿qué espera el Señor de nosotros? Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Marcos 3 del 1 al 5. Sí. 3 del 1 al 5. ¿No? Sí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Muy bien, gloria a Dios. O sea, vean ustedes qué asombroso. O sea, como lo que decíamos al principio, la idea que nosotros tenemos de Dios, cómo afecta nuestra vida. Esta gente era incapaz de tener empatía. ¿Sí? Para ellos, este hombre con la mano seca era una herramienta para ganar un punto. ¿Sí? O sea, estaban allí, todos, quizá a propósito le dijeron, hasta, siéntate aquí enfrente. O sea, y estaban al acecho para ver qué iba a hacer Jesús. Porque era conocido, eso nos habla acerca de Dios. La verdad es que a veces nosotros vivimos momentos difíciles cuando Dios dice no a cosas que nosotros queríamos. O sea, hace poco hemos vivido eso nosotros como iglesia. Pero la razón por la que nosotros esperamos y la razón por la que nosotros buscamos y clamamos es porque normalmente nos dice que sí. Nos dice que sí muchísimas veces todo el tiempo. Entonces nos duele y nos confronta esos momentos. Pero aquí habla de ellos sabían la naturaleza de Jesús. Ellos sabían la naturaleza de Jesús. Sabían que normalmente algo iba a hacer. Si él veía una necesidad, iba a actuar. ¿Okay? No quiere decir que lo hacía a todo el mundo y siempre, pero era su inclinación y su naturaleza. Y sigue siendo. ¿Okay? Entonces, el punto aquí es que llegan ellos y dicen, ok, a ver qué va a hacer. A ver qué hace. El hombre no es importante para ellos. La situación que él está viviendo no es importante para ellos. Exacto. Para ellos ese es el punto importante. Ver si Jesús va a guardar el día de reposo o no lo va a guardar. Ver si Jesús va a actuar de acuerdo a sus reglas, porque no hay un solo versículo en la Biblia que diga, no sanaréis en el día de reposo. ¿Ok? Eso es a ver si Jesús va a guardar sus reglas o no va a guardar sus reglas. Eso es lo que les interesa. Ese hombre para ellos no es nadie. Entonces Jesús, que los ama, les da una oportunidad. ¿Qué les pregunta? ¿Alguien puede acercarse aquí? Okay. Aquí, con Marisol.
¿Es algo bueno o es algo malo sanar en el día de reposo? Exacto. Les dice, les hace meditar por un momento. Les dice, en el día de reposo, ¿está bien salvar una vida o perderla? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Eh? Y ahí viene el momento clave que en todos nosotros hemos vivido, cuando Jesús nos hace preguntas o cuando nosotros compartimos el Evangelio y tenemos que decidir y preferimos, ya sabes la respuesta obvia, ¿no? Dices, es que yo no puedo creer que en el siglo XXI podamos creer en Dios. Y paz, viene físico como John Polkinghorne o como John Lennox, un top científico, ganador de premio Nobel y todo, y te dice, yo creo en Dios. Y esta es la prueba. Y esa es la razón por la que creo. Bueno, ok, Juan, o Pedro, Carlos, dijiste que no podía, la razón por la que no podías creer es que piensas que la física moderna lo descarta. Ahora sí, ¿qué dices? ¿Okay? O decimos, oye, hoy Jesús quiere ser el Señor de tu vida. ¿Qué te impide seguir a Jesucristo? Ahora que ya sabes quién es Dios. ¿Sí? Ese silencio inoportuno, el silencio de no quiero reconocer la verdad. Se quedaron en silencio y la respuesta de Jesús los miró con enojo y entristecido. Enojo porque estaban despreciando a ese hombre y entristecido por la dureza de sus corazones. Le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada. Dios quiere de nosotros compasión. Compasión significa sufrir juntamente con otro. Compasión. ¿Sí? Compasión. Y esa es la enseñanza que tenemos. Tenemos un Dios compasivo que ha venido a salvarnos, a rescatarnos como estábamos y como seguimos estando muchas veces. Ha venido a rescatarnos. Espera que nuestra respuesta sea la misma hacia la gente que necesitaba de Dios. En vez de eso, ¿cuál fue la respuesta de ellos? De los fariseos. Ellos lo que querían era cuestionar el hecho de que él hubiera sanado el día de descanso. Dice que cuestionar lo que, perdón, de nuevo, para que lo puedas oír la traductora. Pienso que lo que querían ellos, los fariseos, era cuestionarle su propia autoridad. O sea, lo que él había dicho, que él iba a romper la regla justo el día de descanso y sanaba. Sí. No querían nada más. Bueno, y fueron aún más allá. Adelante. Destruirlo. Exacto. Decidieron, esta verdad es demasiado inconveniente, vamos a destruirla. ¿No? Y nos parece increíble, pero es una respuesta que hay muchísimo en la humanidad. ¿Okay? Los seguidores de Jesús tienen vidas transformadas, están sanando a gente, están ayudando, y entonces viene la conspiración, tenemos que matarlos. Eso pasa en muchos países el día de hoy. O sea, no los matan porque estén robando, matando, violando, sino están haciendo el bien. Pero son una realidad con la cual estoy incómodo, mejor matarlos. Entonces, hasta ese extremo pueden llegar. Pero aquí viene la respuesta para nosotros. En esos pasajes vimos a Jesús como el Hijo del Hombre, como el médico, como el Hijo del Hombre que tiene autoridad para perdonar pecados. Lo vimos como el médico que ha venido a buscar no a los que se consideran sanos, sino a los que reconocen su necesidad,
reconocen su enfermedad. Lo vimos como el esposo que viene a buscar a su esposa, ¿sí? Y lo vimos como el Señor del sábado. Todos los cuales, dicho sea de paso, son títulos de Dios. ¿Ok? Son títulos divinos. Incluso el primero, Daniel capítulo 7, pueden verlo ahí. De que hay un Hijo del Hombre que viene y recibe del Padre toda autoridad y poder y gloria. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros ante esa realidad, ante ese Dios? Nuestra respuesta va a ser recibirle, seguirle, callarnos con un silencio cómplice de no querer reconocer la verdad, o incluso va a ser rechazarlo completamente, como lo hicieron los fariseos. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si pueden todos, por favor, empezar a orar delante de Dios, responder a Dios en sus corazones. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesucristo, pero hoy dice, yo quiero conocer a ese Dios, quiero conocer a Dios. Si Dios es así, yo quiero conocerlo y quiero tener una relación con Él. Y si tú no lo habías hecho antes, yo te voy a pedir, por favor, que si gustas, que le puedes levantar tu mano y nosotros podemos orar por ti ahora mismo. Si hay alguien que desea entregar su vida a Jesucristo, todos los demás estamos orando en su presencia. Ok, gloria a Dios, gracias a Dios por su vida. Muy bien. Y también, si no quiere, pueden venir y orar con nosotros o hablar con el pastor Iván, que estuvo enfrente dirigiendo la alabanza, conmigo o con alguno de los ancianos si ya nos habéis visto por aquí. Gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú quieres tener una relación con nosotros y quieres ser nuestro Dios. Yo te pido tu bendición sobre cada una de las personas aquí presentes, empezando por mí, que sigamos liberándonos de falsas ideas y de falsos conceptos acerca de ti para seguirte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo que has enviado. Amén.